Yo creo que ya llegó el momento de empezar a Exitosa. estudiar la posibilidad de denunciar a México, no a López Obrador, al Estado mexicano ante la Corte Internacional de La Haya. Estamos enlazados vía Zoom con el embajador Hugo de Sela para hablar sobre la complicada y tensa situación que se ha generado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México. Embajador, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, gusto en saludar. Yo tengo una primera pregunta que tal vez resulte un poco provocadora, embajador. ¿No nos están dando el vuelto con respecto a lo que nosotros hicimos en relación a la crisis interna en Venezuela? Es decir, no tuvimos nosotros, a través, por ejemplo, del Grupo de Lima, una postura que implicaba intervencionismo en los asuntos internos de otro país, y ahora nos está tocando recibir lo mismo de vuelta. La verdad creo que no, porque la posición del Grupo de Lima fue siempre que los venezolanos resuelvan sus problemas internos y que debía haber apoyo internacional para hacerlo posible. En ningún momento se pretendió decirle a los venezolanos lo que tenían que hacer, sino simplemente dejar que ellos resuelvan sus problemas como quieran. El problema de Venezuela es que hay una dictadura vigente y esa dictadura no da libertades como para que el pueblo se pueda pronunciar. Yo creo que la situación de ahora es totalmente diferente. Le guste o no le guste a la gente, lo que ha ocurrido en el Perú es una sucesión constitucional. Es decir, el presidente Pedro Castillo trató de hacer un golpe de Estado, aparentemente no lo planificó bien, ese golpe no resultó porque no tuvo apoyo de nadie, y frente a eso el Congreso lo destituyó y se produjo la sucesión y la vicepresidenta hoy es presidente. Eso creo yo que está bastante claro. Lo que pasa es que han generado en el exterior una narrativa que pretende cambiar eso. Y uno de los líderes de esta narrativa alternativa es justamente el presidente de México. Entonces, la verdad que creo que es un caso de... Claro, pero igual nosotros en relación, porque eso fue un momento de controversia que yo traté infructuosamente de provocar inútilmente. O sea, yo creo que la situación en Venezuela fue producto de pésimo manejo económico y político del régimen, que en el momento que se sintió amenazado cuando pierde las elecciones a la Asamblea Nacional, que podían terminar en perder la elección nacional y la presidencia, digamos, empuja una serie de medidas antidemocráticas, de persecución a la oposición, ya lo que ya todos conocemos. Ahora, esa es la opinión que yo puedo tener como periodista, pero llegar al punto de decir, reconocemos a Juan Guaidó como presidente, cuando a Juan Guaidó en este momento no lo reconoce ni la oposición como nada, en todo caso como uno más en la lista de los pretendientes, ¿no es cierto?, a la vida política en Venezuela. Por eso yo creo que es importante en el sentido de aprender la lección para nuestra propia conducta, ¿no? Digo. No, sin duda. Lo que pasa es pues, que hay que analizar los temas según la coyuntura de la que estamos hablando. La coyuntura de hoy es totalmente distinto. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que hoy Guaidó ya no es reconocido como presidente. Evidentemente, hoy claramente la inmensa mayoría reconoce a Nicolás Maduro como el presidente, y más bien lo que se está procurando es que haya elecciones en Venezuela para que la gente decida quién quiere que sea el que dirige el Estado. Claro, ahora, el problema es, claro, en la relación con México, a nosotros nos ha llamado la atención porque de alguna manera el ejemplo de México era notable con respecto a este tema de la no intervención en los asuntos internos de otros países. La doctrina Estrada, digamos, que es la que ha regido por décadas la política exterior mexicana y que ha sido, digamos, un referente, ¿no? De pronto, Andrés Manuel López Obrador echa por la borda toda esa tradición, ¿no? Y por el contrario se convierte pretende ser un actor de la política peruana, ¿no? Que es la negación de lo que ha sido la política exterior mexicana. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Este es un cambio, yo me atrevería a decir, histórico en México. México ha sido efectivamente el país líder
que ha ayudado a muchos países de la región a defenderse en la historia de intentos de intervención. Y ahora es rarísimo que, rompiendo muchos años de tradición, el señor López Obrador pretenda decirnos a los peruanos qué queremos hacer. Más aún, en realidad López Obrador no solo está interviniendo en asuntos peruanos, sino que además está atentando, rompiendo, violando obligaciones internacionales que tiene México. Por ejemplo, la Carta de la OEA, y a México sigue siendo miembro, dice claramente en el artículo 19 de la Carta que ningún país tiene el derecho a intervenir, y fíjese porque lo estoy leyendo, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Y eso incluye, y también lo dice expresamente, cualquier forma de injerencia en asuntos políticos que constituyen la personalidad del Estado. El señor Manuel López Obrador está haciendo tabla rasa de eso y está pretendiendo decirnos a los peruanos lo que tenemos que hacer. Y mientras tanto, de pasadita, está tratando pues de hacer cambios en el sistema electoral mexicano para volver a aquella época en la cual había el tapado y el presidente de turno decidía quién iba a ser el sucesor. Todos hemos visto ayer esa impresionante manifestación que hubo en el Zócalo en México, que aparentemente hubo como 100,000 personas protestando por eso, y me cuentan que hubo manifestaciones similares en todo el país, otras ciudades de México. Exacto, así que creo que usted tiene absolutamente la razón en decir que este es un nuevo México, ¿no? Claro, ahora, digamos, incluso como argumento, y no le vaya a decir que yo se lo he dicho, pero digamos, es decir, lo que habría que decir a Andrés López Obrador es decir, oiga, Andrés Manuel, usted está haciendo lo que usted criticaba que según usted nosotros estábamos haciendo en relación a Venezuela. Es decir, usted está repitiendo esa conducta que nos atribuía con respecto a Venezuela. Está haciendo lo que usted tanto criticó, lo que usted, o sea, ¿no? De lo que tanto habló. Ahora, el problema es que viene después, embajador, porque ya ellos se llevaron nuestro embajador, nosotros nos llevamos el nuestro. O sea, esta escalada, ¿dónde va a terminar? O sea, ¿cuál es el siguiente capítulo? Porque no hay ningún indicio, hay que esperar. Estamos atentos a lo que diga esta mañana, si es que no lo ha dicho ya en el mañanero, esa conferencia que da todos los días, porque de repente dice alguna barbaridad hoy que va inevitablemente a llevar otra reacción. Pero ¿qué es lo que vendría después? En la cadena de, digamos, de confrontación diplomática, ¿qué es lo que vendría? ¿Que el Perú denuncie ante la OEA al gobierno de México? A ver, yo quiero ir un poquito más allá. En realidad vamos casi al extremo de la cadena, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ya llegó el momento de empezar a estudiar la posibilidad de denunciar a México, no a López Obrador, al Estado mexicano ante la Corte Internacional de La Haya. ¿Por qué? Porque las cosas son muy claras, fíjense usted. México es parte del Pacto de Bogotá, aquel que nos permitió llevar a Chile a la Corte Internacional de La Haya. Según el Pacto de Bogotá, es posible, cuando se produce una controversia, llevar el tema a la Corte. ¿Cuándo se produce una controversia? Cuando el jefe de Estado de un país, por ejemplo, en este caso México, actuando como jefe de Estado, es decir, hablando en nombre del país, trata de intervenir en los asuntos internos de otro país y comete violaciones del derecho internacional. Eso es denunciable. ¿Y para qué sería la denuncia? Para que la Corte le ordene a México, cosa que es de cumplimiento obligatorio, que deje de meterse en asuntos peruanos. Sé que es un caso extremo y que me estoy yendo a la última de las medidas, pero creo que es necesario advertir que si México continúa, esto es algo que podemos explorar. Ahora, el gobierno mexicano ha señalado que mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en el Perú, ha dicho, ¿no? Pero
La pregunta, nosotros tenemos, lo explicaba Guido Perano esta mañana, decía, hasta ahora nada de lo que se ha hecho va a afectar las relaciones económicas, ¿no? Donde México nos compra muchas cosas, hay grandes inversiones mexicanas en el Perú. La Sauder es propiedad de un grupo que, como su nombre lo indica, resuelve la duda sobre la nacionalidad, el Grupo México, ¿no? Y una de las más importantes, si no la más importante en términos por lo menos de telefonía móvil, es Claro, que es una tremenda corporación del Grupo Slim de México. Entonces, la pregunta es, embajador, ¿en qué momento el conflicto diplomático puede empezar a afectar las relaciones económicas? Bueno, de hecho yo creo que ya empezó a afectarlas en un aspecto, que es lo que tiene que ver con temas comerciales que se ven en la Alianza del Pacífico. O sea, ¿qué es lo que pasa? La Alianza del Pacífico, que es, en mi opinión, uno de los intentos más importantes de integración, ya está siendo afectada. ¿Por qué es un pacto importante? Porque justamente se creó tratando de aislarlo de los avatares políticos, los cambios políticos en los países. Esa fue la idea de crear la Alianza del Pacífico. Y se había mantenido así hasta ahora. Eso permitía que el comercio se incremente, que las inversiones se incrementen, que nos presentáramos de forma unida frente a otras regiones del mundo. ¿Qué hace México? De repente lo politiza por completo con este invento que ha hecho López Obrador de decir que tiene que haber una reunión presidencial para transferir la presidencia. Y esto perjudica no solo al Perú, perjudica a Chile y a Colombia, que son los otros dos miembros, claro. Perjudica a países como Ecuador y Costa Rica que quieren ser miembros. Entonces ya está viendo una afectación directa. Y creo que eso también es denunciable. Y deberíamos insistir en los países miembros de la alianza para que los sectores, como por ejemplo el Congreso, los sectores productivos, los sectores económicos, presionen a sus gobiernos para que México se deje con pretextos de paralizar las actividades planeadas. Ahora, para terminar, embajador, porque estamos enfrentados a una situación insólita. Normalmente cuando había un conflicto de esta naturaleza uno recurría a México, ¿no? Uno buscaba a los mexicanos para que los mexicanos sirvan de interlocutores, de puentes, de mediadores, pero ahora el pleitista es Manuel López. ¿Qué hacer, embajador, para terminar con esta situación? Yo creo que lo que hay que hacer es decirlo mucho para que tomen conciencia los propios mexicanos de lo que está haciendo López Obrador. Creo que la manifestación que hubo ayer demuestra que no es López Obrador el mandatario popular que cree que es. Hay que crearle un frente interno para que cambie de opinión. Creo que por ahí hay que ir. Además, obviamente, de mantener diálogo diplomático, no solo con México, sino con otros países, para que ese señor entienda que ya fue bueno, ¿no? Ya basta. Ahorita lo cita Andrés Manuel López Obrador. Un embajador peruano ha dicho que se promuevan manifestaciones en México, pero ya, en fin, o sea, no hay manera, ¿no? No hay, ¿a quién hay que recurrir? Que el Papa lo llame y le diga, oiga, Andrés Manuel, baje usted el tono, ¿no? Bueno, de repente es ateo, no sé si funciona mucho. Sí, tenga efecto en este caso. Embajador, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy gentil. ¿Ah? Muy Gracias gentil. a usted. Muy gentil.